Bueno, bienvenido a esta nueva clase donde vamos a ver en detalle 3 estrategias de inversión con indicadores técnicos. También vamos a ver cómo empezar, cómo usarlos y sobre todo qué rentabilidad podemos conseguir y muchísimo más. Además, al final de la clase voy a comentar una operativa que tenemos con robots de trading para que también entiendas un poco cómo funciona. Antes de continuar con la clase, pues me gustaría, como siempre, invitarte a que le des a me gusta al vídeo y si aún no estás suscrito a nuestro canal, a que lo hagas y que así puedas activar la campanita y asistir a todos los directos que hacemos semanalmente, a todo el contenido de valor que vamos subiendo en el canal y muchísimo más. Desde aquí, todos los análisis que vayamos haciendo, pues ya sabes que es un análisis personal mío y que no es ninguna recomendación de compra. Por tanto, tienes que recordar que es muy importante hacer tu propio análisis y sobre todo tener tu formación. Por ello, vamos a ir empezando ahora mismo con la clase. Pues nada, como te he comentado, vamos a ir viendo la estrategia con estos indicadores. Vamos a ver un breve resumen y ahora lo vamos a ir viendo todo desde cero. Las estrategias que nosotros vamos a ir utilizando, sobre todo en esta clase, pues van a ser estrategias de análisis técnico. Es decir, ¿qué significa el análisis técnico, Miguel? Seguro que es tu pregunta. Pues lo que hacemos es que nos basamos en el precio y en base a eso, pues nos van a dar unos valores para poder interpretarlos. También nosotros tenemos algún vídeo por el canal que puedes ver en nuestro canal de YouTube para que puedas profundizar en este tipo de estrategias. Por ello, desde aquí, nosotros, en primer lugar, lo que vamos a ir haciendo es lo siguiente. Vamos a ver estrategias con el MACD, vamos a ver también estrategias con el RSI y te quiero comentar una estrategia que tenemos nosotros con el indicador del giros y sobre todo el robot de trading que estamos ahora mismo usando con los alumnos. Desde aquí, en primer lugar, lo que quiero ver contigo es ¿qué es el MAC? Seguramente esa es la primera pregunta que tengas ahora mismo. Pues el indicador del MAC es uno de los indicadores técnicos que hay en el mercado que más se usa. ¿Por qué? Se usa tanto en criptomonedas como en acciones, en índices, en cualquier activo. Y realmente este es un indicador que lo que hace es que nos va marcando la tendencia que hay en un mercado. También lo que hace es que se basa en análisis matemático que nos va señalando los cambios que se puede producir en este precio en cuestión, estudiando la convergencia y la divergencia. Y tú ahora mismo tu pregunta será, bueno, Miguel, ¿la convergencia y la divergencia qué es? Pues realmente la convergencia nos indica cuando se acercan dos líneas entre sí y la divergencia cuando se alejan. Entonces, el MAC, al estar compuesto de dos medias móviles que vamos a ver ahora, cuando se alejan tenemos divergencia, cuando se acercan tenemos convergencia. Vamos a ver qué estrategia podemos seguir para poder hacer esta operación con este indicador. En primer lugar, el indicador del MAC es un indicador, obviamente, que mira el precio y después reacciona. ¿Es bueno hacer operaciones solo con el MAC? Obviamente que no. Tienes que tener un método y para ello tienes que formarte previamente. Por eso te invito a que si todavía no estás en nuestra comunidad, lo puedes hacer justamente desde aquí, desde el enlace que vamos a dejar en la descripción del vídeo, así como también el broker donde vamos a hacer todos los análisis. Por tanto, dicho esto, vamos a la parte del MAC. Realmente tenemos tres líneas, que sería la línea del MAC, que es una media móvil, la línea señal, que es otra media móvil, ahora os digo de qué está compuesta, y por último el histograma. Finalmente, la línea MAC y la línea señal son dos medias móviles que van cruzándose entre sí. Por ejemplo, cuando aquí se va separando, tenemos la divergencia, cuando se va acercando, la convergencia. Y aquí es donde hay un posible punto de entrada. El histograma, por su parte, lo que hace es que nos da un reflejo de ese cruce de medias. Por ejemplo, desde este punto, que se representaría en este, hasta este, que se representaría este, sería divergencia. Y cuando llega a este punto, sería convergencia. Por tanto, el histograma nos muestra exactamente lo mismo que las líneas. ¿Cuándo podemos hacer una entrada en largo? Si el histograma cambia desde esta parte hacia arriba, aquí podemos hacer una posible entrada alcista. Si el histograma baja hacia esta parte, aquí podemos hacer una posible entrada bajista o cerrar nuestra operación alcista, ¿vale? Desde aquí quiero ver un ejemplo con vosotros, sobre todo quiero verlo de forma teórica para que veáis cómo funciona y ahora si queréis vamos al mercado y os enseño en vivo un ejemplo que está ocurriendo en el mercado ahora mismo en real. Desde aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos ir viendo? Como te comentaba, primero tienes que tener un método. Nosotros el que enseñamos en la escuela es el método de Trader Business School. Al final, el objetivo nuestro no es otro que
acompañarte en todo el proceso formativo para que todo este tipo de estrategias seas capaz de dominarlas, no solo en cuentas demo, sino también en real. Por ello, desde aquí, como puedes ver, lo que es el histograma va cruzándose y va marcando entradas. Siempre hay que hacer una entrada cada vez que se cruce. Es lo que quiero resolver. Por ejemplo, nosotros, como podéis ver, en nuestra comunidad hacemos directos todos los días y desde ahí lo vamos viendo en todos. Vamos analizando el mercado en vivo y esto es una operación en Google, como puedes ver aquí. El mercado está lateralizado y en base a nuestro análisis, nuestra metodología, con el análisis técnico, vemos posibles zonas de entrada, ¿vale? Si solo nos guiamos por el indicador del MAC, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, yo aquí puedo hacer una entrada, perfecto. Hace el giro, genial. ¿Dónde salgo? Cuando caiga, en esta zona de aquí, perfecto. Aquí vuelvo a entrar, perfecto. Aquí vuelvo a salir, tú dices, bueno, fiabilidad del 100%, es el mejor indicador. No hace falta que haga esto. Si él llega aquí, si os fijáis, salimos, compramos aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una convergencia en este punto. ¿Y qué es lo que pasa? Que en esta zona, en base a nuestro análisis, no es una zona buena porque estamos en el centro del canal. Si solo nos guiamos por el indicador del MAC, hubiese sido negativa, ¿vale? Al final tenemos que combinar nuestra metodología. Si no lo tienes, pues te recomiendo a que nos sigas en nuestro canal, que también tienes aquí en la descripción del vídeo el enlace para acceder a la comunidad, donde explicamos todo este tipo de estrategias. Por ello, ya aquí tenemos el ejemplo teórico, ahora me gusta hacer el ejemplo práctico y real. Por ejemplo, nosotros la plataforma que utilizamos es MetaTrader 4. En el momento que estoy grabando este vídeo, vamos a utilizar la libra dólar, ¿vale? Que está en este punto. ¿Qué es lo que ocurre? Automáticamente en esta zona nosotros vemos lo siguiente. Si todavía no tienes la plataforma descargada, lo puedes hacer desde aquí, desde el enlace de la descripción. Puedes ver MetaTrader. Y lo que quiero enseñarte ahora es cómo sería el indicador del MAC. Desde aquí insertamos, ¿vale? Automáticamente en el navegador nos aparece y podemos buscar MACD. Aquí tienen los parámetros de entradas, aquí tienen las medias móviles que se van a utilizar en él y puedes cambiar los colores y puedes poner lo que necesites en esta parte. Desde aquí le damos a aceptar y ya nos aparece. Si os fijáis, aquí nos aparece una media móvil. Es lo que yo personalmente hago, no quiere decir que esto sea la verdad absoluta. Realmente lo que hago aquí es quitar esta línea. ¿Por qué? Porque realmente yo me voy a fijar en el histograma. ¿Qué es lo que me marca a mí el precio? Como ya sabéis, hacemos análisis en vivo con todos los alumnos, lo hacemos en directo en la comunidad, en nuestro canal de YouTube. Pues aquí se puede presentar una posible entrada, ¿vale? Para los que nos estáis viendo aquí en directo, la podéis ir aprovechando. Desde esta parte, yo lo que voy haciendo es lo siguiente. Tengo aquí y tengo aquí. El indicador del MAC yo lo suelo utilizar en el gráfico de 4 horas. Es decir, si por ejemplo yo estoy haciendo swing trading, que es el caso que estoy haciendo aquí ahora, yo lo utilizo siempre en el gráfico de análisis. Si lo utilizo en el gráfico, por ejemplo, hago day trading, lo utilizo en el gráfico de 30 minutos, que es donde analizo. Por ello, desde aquí, ¿qué es lo que puedo ver? Que el precio está marcándome estas líneas donde tengo soporte, resistencia, soporte y resistencia. ¿Qué pasa? Que cuando aquí llega el precio, en esta zona, perdón, aquí, que cuando llega el precio a este punto, desde aquí yo no tengo ni idea de lo que va a ocurrir, pero aquí ya tengo mi siguiente punto y aquí tengo mi siguiente punto, ¿vale? Como puedes ver, finalmente, en esta parte, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos una posible entrada buena en todos. ¿Qué pasa? Que tenemos que verlo en directo. Es un indicador que va con retraso, por eso tenemos que interpretarlo. Desde aquí, para hacer la entrada en este punto, ¿qué necesitaría yo? Primero, el método, que sería esto de aquí arriba. Como ya puedes ver, desde aquí hay muchas veces que el precio cambia, ¿vale? Y que realmente no se corresponde con la entrada, porque primero tienes que hacer un análisis. Entonces, desde aquí, para yo considerar que el precio probablemente está cayendo, tengo que ver que el histograma baje a 0, ¿vale? Aquí tenéis una operación que se está haciendo ahora mismo para que veáis cómo se interpreta. Esto sería un poco más o menos lo que quería explicar del MAC. Vamos a ver ahora el indicador del RSI. El indicador del RSI, pues, realmente nos marca lo que es la fuerza relativa que se le da a este activo en cuestión. Por ejemplo, al final lo que te va marcando es cuando tiene un impulso mayor. Se suelen utilizar combinaciones del MAC y del RSI, de convergencia-divergencia. Ahora, si queréis, lo comentamos todo un poco.
Desde esta parte, el RSI nos marca dos líneas, la línea de 30 y la línea de 70. Al final, los números que están comprendidos en el RSI es desde 0 a 100, pero ahora os voy a enseñar a interpretarlo. Si el precio está, o sea, si el indicador está en torno al 50, es que no hay ninguna tendencia en ese punto, ¿vale? Por tanto, para poder interpretarlo tenemos que ver lo siguiente. Es muy sencillo. Esto sería el indicador del RSI. Desde aquí pues nos aparece el punto del 0 y aquí nos aparece el del 100. ¿Qué ocurre? El indicador va a estar oscilando en torno al 50 y cuando salga hacia abajo y vuelva, aquí tenemos un posible giro alcista, ¿vale? Esa es la interpretación de este indicador. Esto no es una estrategia, sino que es interpretar el indicador. Desde aquí nosotros, ¿cuándo podemos hacer la entrada? Cuando el indicador salga y vuelva a entrar en este punto de aquí. ¿Cuándo hago mi salida? Cuando sobrepase el 70 y caiga a este punto. No aquí, sino en esta zona, ¿vale? Igualmente, lo tenemos aquí con el dólar yen. Por ejemplo, este es el gráfico que tengo aquí puesto en la imagen, pero si os parece, por mera interpretación y verlo un poco más en este aspecto, esto sería en el gráfico de TradingView. Como podemos ir viendo, tenemos las zonas, tendencia bajista, esto es en el día de hoy. ¿Y qué es lo que ocurre? Que podemos ver, por ejemplo, en esta zona, el indicador sale, posible compra, en esta zona, posible venta, en esta zona de aquí, si os fijáis, sale, pero no llega. Primero veo esto y después reacciono. Desde aquí, posible compra, me ayuda, igualmente que el MAC, a hacer la decisión, pero no me baso solo en el indicador, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner aquí el dólar yen, que es este que os marcaba, y como me gusta, las clases que solemos hacer son siempre prácticas y las solemos hacer en vivo para que lo veáis. Esto es un ejemplo del día de hoy. No sé cuándo estarás viendo este vídeo, pero esto es un ejemplo del día de hoy. Y automáticamente desde aquí podemos insertar el indicador del RSI, ¿vale? Para estos periodos, perdón, yo suelo ponerlo en lugar de en 14, suelo ponerlo en 10, ¿vale? Porque así varía más rápido y en la estrategia está mejor testado. Como hemos dicho antes, esto es el dólar yen, ¿vale? Tenemos un mercado bajista en este punto, se ve claramente que el mercado es bajista y os quiero enseñar una de las operaciones que, sin ir más lejos, hemos hecho esta mañana. Por eso he puesto este ejemplo en el día de hoy. Si os fijáis, esta mañana cuando saqué la captura, el precio nos había marcado la entrada y ahora mismo, pues, está llegando al soporte. Ya ha hecho el recorrido completo. Entonces me sirve para explicar la entrada. Desde aquí, ¿qué puedo ir viendo? Que tengo una zona, que tengo otra zona, otra zona, otra zona, otra zona, aquí otra, y así con todas, ¿vale? Por ejemplo, la entrada de esta mañana. ¿Cómo lo hemos visto? Al final está en una buena zona. El indicador del RSI, igualmente os digo, con el ejemplo que os he dicho antes, aquí no podríamos hacer una entrada en corto o una salida aquí. ¿Por qué? Porque al final, me refiero solo con el indicador, porque desde aquí no nos llega a la zona, ¿vale? Por tanto, aquí en corto no podríamos hacer la operativa. En los demás casos, aquí yo hago mi entrada o mi salida, pero en este de aquí no me lo marca, si os fijáis, si ha ido bien. Por eso, primero, hay que hacer la metodología, ver el gráfico y después ver el RSI. Desde aquí vimos en ese punto la entrada, el indicador del RSI pues estaba por encima del 70, pues una posible entrada en esta zona. Y esto sería un poco más que nada el indicador del RSI, para que veáis que son convergencias, divergencias, y así es como lo vamos viendo nosotros en esta parte. ¿Qué es lo que quiero que tengáis claro? Que realmente nosotros no nos basamos en el indicador del RSI y del MAC, sino que es una ayuda que tenemos nosotros para poder hacer la operativa, ¿vale? Y por último, pues os voy a explicar la parte del indicador del giros, que es un indicador nuestro propio y también con el robot de trading. Ahora si queréis hablamos un poco sobre ello y lo vamos a ir viendo sin problema. Vamos a ver la parte de los robots. Realmente, como ya sabéis, me gusta hacer este tipo de clases, sobre todo prácticas y hacerlas en directo. Esto es una clase que la hacemos en directo, pero queda grabada y probablemente lo estés viendo ahora en el canal de YouTube. Ahora mismo voy a explicar la parte del robot, lo puedes ver justamente en la descripción del vídeo, vamos a dejar el enlace para que lo puedas ir viendo y vamos a comentarlo desde aquí.
Los robots realmente, pues os explico un poco cómo funciona. No son otra cosa que un software que nosotros desarrollamos en la plataforma y que se basa en un conjunto de señales que realmente nosotros hemos programado. Por tanto, no hay ningún indicador ni ningún robot que sea 100% fiable si no se tiene un backtesting diario de ello. Por eso nosotros hacemos clases en directo con vosotros, vamos operando día a día, porque si no es imposible. Por tanto, los robots, ¿qué es lo que nos ofrecen? O los indicadores, ¿qué es lo que nos ofrecen? Pues nos da un poco más de libertad. No tenemos que estar 24 horas delante de las pantallas, sino que nos van marcando las posibles entradas que se pueden hacer en el precio. Por ello, se pueden analizar simultáneamente varios activos y realmente nosotros, si lo vamos viendo uno a uno, es más complicado que si ponemos el indicador y vamos a ver exactamente el activo en el que se está produciendo la entrada. También, obviamente, la desventaja es que es un robot. Puede tener fallos. Nosotros tenemos que estar delante para controlarlo. En ese punto te voy a enseñar realmente cómo funciona nuestro indicador y lo quiero hacer con ejemplos en vivo. Por tanto, si os parece, vamos a hacer una cosa. En el momento vamos a hacer una comparativa de esta operación con el robot y sin el robot, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Ponemos aquí gráfico de 5 minutos, euro dólar, la libra, perdón, un segundito, desde aquí que he puesto la libra, dólar canadiense, dólar yen, dólar franco suizo. Vamos a hacer un ejercicio visual para que lo veáis. Desde aquí, conforme yo vaya teniendo mi sesión de trading ya preparada, ¿vale? Lo pongo en este punto y ¿qué es lo que hago? Pues automáticamente desde aquí yo voy, como ya sabéis, vamos haciendo día a día los análisis con vosotros y lo podemos ir viendo de la siguiente forma. Yo puedo ir uno a uno analizando los gráficos o automáticamente puedo insertar este indicador. ¿Para qué? Para que en el tiempo que yo voy a ir viendo cada uno de estos activos, yo tengo que entrar, analizarlo y ver si estoy en una buena entrada o una buena posición. En el caso de que lo esté, pues ya voy y tengo que ir revisándolo uno a uno. Con este indicador, ¿qué ventaja tengo? Pues automáticamente desde aquí, un segundito, lo voy a poner, Giro TBS. Es un indicador que hemos desarrollado nosotros, como podéis ir viendo aquí, y lo que hace es lo siguiente. Si os fijáis, aquí aparece ya una flecha de color rojo, ¿vale? Nosotros tenemos dos indicadores. El giros, que hace giros en entradas bajistas, y también el giro alcista, ¿vale? Ahora por aquí, en el enlace de la descripción, como te he dicho, vas a tener el enlace para poder adquirir este indicador. A los que estamos aquí en directo, ahora os lo paso para que lo podáis ir viendo y así lo podáis ir comentando sin problemas conmigo ahora, ¿vale? Entonces, os decía que el indicador lo que va haciendo es que nos va marcando esas flechas de color verde y de color rojo. ¿Qué es lo que ocurre? Directamente tenemos que tener ese método y ver el punto de entrada en esa zona. Por ejemplo, suele funcionar mejor en el gráfico de 5 minutos o también en el gráfico de 15 para hacer un poco más de swing trading. Desde aquí, nosotros, ¿qué es lo que nos marca el precio? Por ejemplo, en este caso de aquí, pues nos marca una posible entrada alcista. En el momento que aparece la entrada alcista, nos va a aparecer en esta parte de aquí el stop loss, donde tenemos que colocarlo, el take profit y el punto de entrada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que desde aquí te lo marca automáticamente y hay dos opciones. Primera, haces tú la operación. Segunda, nosotros con los alumnos tenemos la parte de la posibilidad del robot. Hace la operación solo por ti. Se puede añadir. ¿Por qué? Porque es una combinación también, como sabéis, del indicador del Easy Order, que lo que hace es que te hace la gestión monetaria de forma automática. Ahora mismo, como os decía, por aquí en la descripción vais a tener el enlace para poder adquirir este indicador. Igualmente, cuando tenemos entradas bajistas, pues desde aquí podemos ver que el precio cae. Nos avisa y hacemos la entrada. Se ajusta al análisis técnico, al volumen y a la volatilidad, para que lo podamos ir viendo en esa parte. Desde aquí, en cualquier gráfico lo podemos ir viendo. Por ejemplo, en el momento que estoy grabando esta clase, como podéis ver, en el euro dólar ha dado una operación positiva en el día de ayer, que la hicimos en directo. Por ejemplo, esto es, como podéis ir viendo, y la marcamos con el indicador. Desde aquí, esto, en el momento que estamos grabando esta clase, es día 17 de enero. Y, como sabéis, en la comunidad, que tenéis el enlace aquí justamente, pues lanzamos esta operación.
Tenemos un grupo de preapertura de mercado donde hacemos este tipo de clases totalmente gratuitas que podéis acceder. Y en este punto, pues, lo vamos viendo. Pues con esto vamos a dar por finalizada la clase. Antes de irte, pues me gustaría invitarte, si no lo has hecho aún, a que le dejes a me gusta a este vídeo y así nos vas ayudando a crecer esta gran comunidad que estamos creando aquí en Trader Business School. Si no estás suscrito, te animo a que lo hagas y que actives la campanita para ver todo este tipo de clases, también los directos y todo el contenido de valor que vamos subiendo. En la descripción del vídeo, como te he dicho, justamente aquí debajo vas a tener el enlace para acceder a nuestra comunidad gratuita y también para esta promoción del indicador del giros, que también lo tienes en la parte de ROI.